Quiero el día de hoy tratar un tema, como siempre, de suma importancia, de mucha urgencia. Tengo dos cámaras el día de hoy, así es que voy a dirigirme tanto a Facebook Live, aquí donde están todos nuestros hermanos de Generación de Fe Internacional, y en la cámara a YouTube, a nuestro canal Misterios de la Biblia con Israel Montaño, que nos tienen siempre, pues nos tienen en sintonía, etcétera. Mandamos un saludo, un abrazo a todos. Por lo pronto, quisiera que abramos la palabra del Señor. Ahí donde todos se encuentran, abran la Biblia porque este es un tema muy, pero muy importante. Este es un tema urgente para la Iglesia de Cristo. Repito, para los que no oyeron, es increíble, es impresionante que me encuentre el día de hoy transmitiendo el culto desde mi casa, que es su casa. Es impresionante lo que está aconteciendo a nivel mundial. Los pastores, los ministros, los teólogos, los evangelistas, los siervos y las siervas del Señor, los profetas de Dios, que son los predicadores de Dios con mucha unción, todos los hermanos coincidimos en algo. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos pasando tiempos increíbles. Y el día de hoy, hermanos, pues mírenme aquí transmitiendo desde este hogar, desde este humilde hogar, para todas las naciones, a nivel Latinoamérica y también para nuestra amada Iglesia Generación de Fe Internacional. Es increíble. O sea, si usted se pone a pensar en lo que estoy diciendo, por un momento nada más, póngase a pensar, por un instante, vea lo que está aconteciendo. ¿Cuándo pensó usted que las iglesias se iban a cerrar? ¿Cuándo imaginó usted que íbamos a entrar en una cuarentena en muchos países y en otros lados naciones hundidas en una emergencia? Los militares o la Guardia Nacional andan en las calles. Aquí en Colorado pues tenemos una impresionante actividad policíaca. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Vemos noticias de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de tantos países del mundo que están volteados al revés. La Guardia Nacional se ha soltado para tomar el orden de los países. Entonces es increíble. Póngase a pensar en lo que estoy diciendo y usted se dará cuenta que definitivamente, si hay algo que tenemos que hacer en este momento, es volvernos de nuevo a Dios. Pero urgentemente tenemos que regresar a la presencia de Dios. En Apocalipsis, a esta serie le he llamado Principio de Dolores. En Apocalipsis, capítulo 3, voy a leer el versículo 14. Y quiero que ustedes noten lo preciso que es la Biblia. Cómo proféticamente describe a la iglesia del final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, se nos dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Por eso comencé diciendo que esta palabra es urgente, porque el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia de los últimos tiempos. Primero los pongo en un contexto rápido. La iglesia de Laodicea, la iglesia que se encontraba en la ciudad de Laodicea, es la séptima iglesia, apocalípticamente hablando. Ahora bien, el Apocalipsis describe 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan, atentos, estas 7 iglesias representan 7 retratos proféticos. Es decir, 7 retratos que apuntaban hacia toda la historia del cristianismo a nivel mundial, de cómo se iba a extender. Estas 7 iglesias apocalípticas inician desde la iglesia primitiva de los apóstoles, no la iglesia católica, la iglesia de los apóstoles. Desde aquí inicia e históricamente van a abarcar 7 periodos de tiempo. O sea, por eso se les llaman 7 retratos proféticos. Es el apóstol Juan el que mira 7 iglesias y es a él a quien Dios le dice, manda esta revelación a las 7 iglesias de Asia. Que realmente estas 7 iglesias por historia existieron. Pero en el tiempo de Juan se le da el número 7 porque el número 7 significa perfección, conclusión o plenitud. Entonces, Dios le estaba mostrando a Juan la totalidad de la iglesia que iba a existir en el mundo a través de esas 7 iglesias que existieron en el periodo del apóstol Juan. Muy bien, partiendo desde aquí debemos de entender que el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias es impresionante. Pero lo que llama la atención es el último mensaje de Jesucristo a la 7ª iglesia, a la iglesia de Laodicea. Ahora bien, estamos de acuerdo y concordamos teológicamente, bíblicamente y contextualmente que estamos viviendo el periodo de la iglesia de Laodicea. En otras palabras, usted que me escucha y yo que le hablo, somos los de la iglesia de Laodicea. Esto nos dice a nosotros, hermanos y hermanas, que el mensaje de Jesucristo a la 7ª iglesia, vean ustedes, a la 7ª iglesia es profundo, es cortante y es tiempo de que escuchemos la voz de Dios tal cual es. Bendita sea la gloria del Señor. Si es que yo empiezo a sentir aquí la presencia de Jesucristo y Dios nos va a hablar en esta tarde donde quiera que te encuentres. Ahora bien, amado y amada del Señor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta 7ª iglesia tiene características muy desgraciadas, pero aún así hay un texto, hay un pasaje en estos versículos que leímos donde se le da esperanza a la 7ª iglesia. Somos la iglesia que está en el tope, es decir, somos la iglesia que ha alcanzado el número 7 históricamente hablando. Ahora, esto no es un invento mío, esto es una doctrina escatológica en la cual concordamos los escatólogos, los teólogos, los maestros de la Biblia, etcétera, etcétera. No es un invento mío. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que la Odisea, el periodo, el tiempo de la Odisea comenzó desde el 1900, quizá un poquito antes, 1890 por ahí. Y desde el 1900 para acá, para tomar este dato, este número, desde 1990 para acá, para hasta la actualidad, la iglesia de la Odisea ha estado sobre la tierra. Usted y yo somos la iglesia de la Odisea. Si notamos nosotros en las palabras del Señor Jesucristo, es impresionante lo que dice. Por eso esta enseñanza la he llamado la apostasía, el rapto y el fin de la era de la iglesia. La apostasía, el rapto y el fin de la era de la iglesia. ¿Estamos a punto de irnos? Sí, señores. Sí, señoras. Estamos a punto de volar. Estamos a punto de que suene la trompeta final
la cual se llevará a la iglesia de la tierra. En este momento que estoy hablando, puede tronar la trompeta, el shofar del Dios Todopoderoso y levantar a la iglesia para que esté en gloria, porque el mundo está hecho un caos. El mundo está viviendo la peor desgracia y prepárense para lo que dije la otra vez. Viene una crisis tremenda global y no estoy asustando a nadie. Esto es profético, es apocalíptico, es escatológico. No estoy asustando a nadie. Bíblicamente viene un impacto económico fuerte al mundo. Ahora, yo no le puedo decir, terminando de esta peste destructora, viene el golpe, pero sí le puedo asegurar que el mundo va en camino hacia esa tremenda crisis mundial, global, que va a acabar con, que va a acabar con la economía de los países más poderosos del mundo. La iglesia está entonces dentro de este tremendo caos, pero ella va a ser sacada, va a ser arrebatada, va a ser jalada, va a ser llevada para estar en gloria. Bendita la gloria del Señor Jesucristo para siempre. Ahora bien, ay, bendito Dios. Ahora bien, amados y amadas del Señor, la iglesia de la Odisea tiene ciertas señales que está mandando proféticamente en este mundo. Vean, la apostasía, ay, bendita la gloria de Dios, la apostasía que se ha metido a la iglesia de la Odisea es impresionante. Está a nivel mundial. Por donde quiera que mires hay apostasía en la iglesia. Decía la otra vez en uno de los videos, ya hoy en día todos sóplele y sóplele, ¿verdad? A la gente. Sople y sople y sople y sople y nada de doctrina y nada de palabra de Dios. Entonces esto es impresionante lo que está sucediendo. A nivel mundial, y el pentecostalismo está siendo afectado en todas las áreas. Estoy desarrollando una enseñanza que se llama la fractura del pentecostalismo, aunque es más una materia que voy a impartir, gracias a Dios por la invitación que me hicieron a un seminario, que muy pronto por allá estaremos. Pero bueno, lo que quiero decir, amados y amadas del Señor, es que la apostasía está en todo lugar. Para el que no sabe qué es la apostasía, es el renegar de la fe, el apartarse de la fe, salir de la iglesia blasfemando, salir de la iglesia hablando del Espíritu Santo y de su obra, porque la blasfemia del Espíritu Santo no puede ser perdonada. Aquel que sale renegando de la fe, pisoteando la sangre de Jesucristo, hablando de que lo que Dios hizo en él realmente no fue cierto, que fue del diablo, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y la Biblia dice que no puede ser perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, amados y amadas del Señor, está tremendo esto, Estamos en medio de una apostasía global. La iglesia es más mundana, que cristiana, que santa, que evangélica. Somos más mundanos. ¿Por qué? En nuestros altares se ha metido la música mundana. Ay, Dios mío santo, no hable de eso, por favor, hermano, no hable de esas cosas. En nuestros altares se han metido esos músicos mundanos que también están allá arriba y tocan más música del mundo, ¿verdad? Y nada más le acomodan la letra cristiana, y cuando le acomodan la letra cristiana, la misma música es del mundo. Es la misma gata pero revolcada. Entonces, hoy en día tenemos ese tipo de músicos en nuestros altares. No todos, aclaro, porque hay grandes adoradores, adoradoras que Dios usa poderosamente y que no se han prostituido. Pero la música está en nuestros altares. Por esa razón, el Señor nos dice a nosotros que nos arrepintamos. Porque no somos ni fríos ni calientes, sino tibios. Vivimos una tibieza espiritual tremenda, tremenda. Como que ya nadie busca al Señor de todo corazón. Yo entiendo, como les decía en la otra ocasión, que la gente hoy en día, por la peste destructora, andan aquí colgando versos de la Biblia acá y del otro lado, y ponen aquí que Dios quién sabe qué, y nunca asisten a la iglesia, y se mantienen de allá para acá, pero nunca los ves en los cultos. No es cierto. Nunca los ves sirviéndole al Señor, nunca los ves metidos en oración, nunca los ves realmente sirviendo a Cristo, evangelizando, llevando la palabra, cantándole al Señor de todo corazón, arrepentidos
convertidos de todo corazón. Nunca los ves. Pero hoy en día todo Facebook, y como dije en la otra prédica, todos son cristianos. Esto es impresionante, la verdad. Se está viniendo una ola de herejes, una ola, ¿verdad?, de contumaces, que ya hoy en día ya todos son cristianitos. Pues claro, porque tienen miedo, porque tienen temor. Ahora, ¿qué tienen que hacer este tipo de gente? Que se arrepientan de todo corazón y sigan a Jesucristo y no estén viviendo de esa manera, en la iglesia y no en la iglesia, en la iglesia y no en la iglesia. Tenemos herejías y todo esto hace que la iglesia se contagie, esté contagiada del mundo. Somos más mundanos que evangélicos, somos más mundanos que cristianos. Ya cuando tú entras a una iglesia, ya no se sabe si esa iglesia es católica o si es evangélica. Aleluya, gloria a Dios. Ya no sabes si es evangélica o es católica. Porque ya nada más te falta el crucifijo ahí, a ti. Porque vistes igual, hablas igual, etcétera. Ya nada más te falta el crucifijo. Es todo lo que te falta, el rosario y estar ahí, ¿verdad?, adorando a los monos. Es todo lo que te falta, porque es ya la iglesia un escenario mundano. Yo no estoy hablando de religiosidades, de que falda, de que pantalón. Yo no estoy hablando de esas cosas. Estoy diciendo que los comportamientos y la vida práctica de cada persona es básicamente lo mismo. Aleluya, gloria al Señor. La iglesia ha perdido la oración. Por eso estamos viendo un contexto laodiceano. Ha perdido la oración. Se perdió porque hay un caos espiritual. Ya no hay unción, no hay mover de Dios. Hoy en día le llaman unción a cualquier gritón. Ven un gritón que y ya eso es unción. No te equivoques. La unción de Dios no es eso. La unción de Dios es más valiosa que eso. Y hoy en día cualquier gritón, ¿verdad?, que ven, está bien ungido y trae mucha unción. No. Cuando se predica la palabra de Dios, cuando se habla de la revelación de Dios, cuando alimentas al pueblo de Dios con la revelación de Dios, con la palabra de Dios, cuando lo alimentas con la Biblia, no con gritos desde un altar, porque alguien puede estar predicando bajo la unción desde un altar, con gritos, sí, con exclamación fuerte, pero con Biblia, sin oración. Hay un caos tremendo. Ahora, la iglesia de la Odisea debe de ser una iglesia vigilante, pero no vigila. El vigilar es estar alerta, atentos, porque estos tiempos ya nos dicen que Cristo viene pronto. Vean ustedes, la iglesia ha perdido el amor. La Biblia dice y profetiza, el amor de muchos, no de todos, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque es una iglesia tibia. Este es el contexto laodiceniano. Vean cómo dice esta iglesia de la Odisea en la última etapa en la cual está viviendo. Note, dice, yo soy rica y me he enriquecido. Aleluya. Yo soy rica. Vean cómo la visión de Dios es diferente. Mientras una iglesia aquí en la tierra dice, pues lo tenemos todo. A ver, tenemos ministerio de camiones, ¿verdad? Tenemos ministerio de altar. Tenemos un ministerio para esto. Otro ministerio, pues somos ricos. Económicamente somos ricos, lo tenemos todo. Y Dios te puede estar mirando al revés. En realidad tu riqueza es pobreza para Dios. En realidad tu prosperidad es miseria para Dios. En realidad toda esa realeza que tienes es basura para Dios. Porque Dios está mirando tu espíritu, la condición espiritual de la iglesia del hoy. No está mirando qué tantos buses tienes, qué tan grande es tu santuario, tu templo. No está mirándote eso el Señor. Quiero que lo sepas, iglesia de la Odisea. No está los ojos del Creador atento a esas cosas. Está mirando tu condición espiritual. Eso es todo lo que el Señor está viendo de ti. Entonces, ay de nosotros si no estamos espiritualmente bien, porque es lo primero que Dios mira en nosotros, nuestro espíritu, nuestra condición espiritual, cómo estamos viviendo delante de su presencia. Eso es lo primero que el Señor busca y mira en nosotros. Por eso le dijo a Samuel aquella voz profética del Señor: no mires a su estatura,
no mires su apariencia, no mires lo grande que es, no mires lo robusto que es, no mires si es un militar o no, porque yo lo desecho. Porque el Señor mira el corazón y encontró a David un corazón humilde. Bendita sea la gloria del Señor. La iglesia de la Odisea, hoy en día, esto describe una iglesia fundada en la prosperidad. ¿Una iglesia qué? Fundada en la prosperidad. En el dame, 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 véngase para acá. En el puro dame. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que esta es una iglesia próspera económicamente. Hay hermanos y hay gente, y quiero aclarar esto, Quiero aclarar esto. Yo sé que Dios bendice, hermanos. No me lo tomen a mal. Yo sé que el Señor nos bendice. Yo sé que el Señor nos prospera. Pero primero nos prospera espiritualmente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo material vendrá por añadidura. Pero esta iglesia de la Odisea vive en la prosperidad económica, en el materialismo, y ahí está enfocada nada más en hacer dinero. Estas organizaciones religiosas cristianas también, no todas, aclaro, porque después está generalizando. No todas, pero hay unas que, ay, Dios mío santo, están más enfocados en a ver cuánto, ¿verdad?, está entrando, que en las almas que tienen en sus congregaciones. Bendita sea la gloria de Dios. Dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, la iglesia está diciendo, la séptima iglesia, no tengo necesidad ni de Dios ni de nadie. Es una iglesia que se siente autosuficiente. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Mucho cuidado, porque todo lo que amontonemos en esta vida, desnudos salimos del vientre y desnudo volveremos a este polvo. Así es que nada trajimos a esta tierra y sin duda nada nos llevaremos. Pero ¿qué nos vamos solamente a llevar? Si es que podemos, una vida íntegra delante del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Muy bien. Esta séptima iglesia vive en una desgracia espiritual. Ella es pobre espiritualmente. Hay una pobreza profunda del espíritu porque no tienen nada de Dios ni temor de Dios en lo absoluto. Han perdido su amor por Dios, su amor por las almas, su amor por la adoración, su amor por entregarse al Señor. Esta iglesia por esa razón es pobre espiritualmente. El Señor le llama: tú puedes ser rica económicamente, pero ante mí eres pobre. Vea la contraforma, Tú eres rica. En la tierra decimos, es que tenemos esto, es que Dios me ha prosperado en esto, es que lo otro, es que aquello, y Dios te dice, pero tú eres pobre espiritualmente, y no solamente eso, eres desventurado. Ella es desventurada, o sea, no tiene propósito, es una iglesia errante, es una iglesia perdida. La séptima etapa del cristianismo, desde el 1900 para acá, cuando todas las profecías se han venido cumpliendo, la iglesia de este siglo, de esta era, de esta etapa, está viviendo sin propósito espiritual delante de Dios. Sí creo que hay un pequeño remanente que ha comprado oro, que ha comprado fuego, como dice la Escritura. Yo te aconsejo, así le dice, yo te aconsejo, ay, bendito sea el Señor, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vean qué tremendo, Aquí habla de un avivamiento el Señor, que sí es posible que de entre la iglesia se levanten aquellos y aquellas que digan, no más, no pienso estar en esta iglesia que solamente basa su vida en la parte material y no se ve nada de Dios. Dios no se mueve aquí, Dios no está aquí, no se ve nada. Ay, bendito Dios. Y es mejor empezar a buscar al Señor de señores de todo corazón. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bien, el Señor le dice, tú eres ciega, no tienes visión.
has perdido la visión de Dios. Esto es impresionante, le dice, tú eres ciega. Vean ustedes, la iglesia ha perdido la visión. ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión en este mundo? ¿Qué acaso no son las almas primeramente? Como dijo aquel pastor, no se me ha olvidado lo que dijo aquel pastor. Dijo, mira, hazle como Pedro. Vean lo que dijo este pastor. No voy a decir su nombre porque luego, ay, que me hirió. Vean, dijo, ve y saca el pez. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a Pedro a que fuera y sacara un pez, lo abriera y le sacara el tributo para pagar en el templo? Este pastor dijo así, dijo, ve, saca el pez, o sea, tráete un alma a la iglesia, ve y trae un alma a la iglesia y sácale el dinero. Vean, oh, qué interpretación, oh, qué sabiduría, sabiduría del diablo, astucia satánica, hecha por los demonios, fabricada en el infierno. Bendito sea el Señor de señores. Ya no es ve por el alma, tráela, que caiga postrada en el altar, se arrepienta en el nombre de Jesucristo para que el Señor le salve. Que ese sea el fin. Que le quite todo aquello, todo lo que le estorba y lo levante en el nombre de Jesucristo y lo traiga al perdón y a la vida eterna. Ya no es eso. El enfoque, la visión de muchos pastores ya es completamente otra. Bendito sea el Señor. Luego le dice el Señor, y tú eres miserable, o sea, desgraciada. Tienes una miseria espiritual. Ante Dios vives en una miseria del espíritu. Cuando Dios la ve, la mira moribunda. Esta es la séptima iglesia apocalíptica. Es impresionante, pero estamos viviendo esos tiempos. Repito, pero de entre todo el caos y de entre todo esto que se está viniendo sobre la tierra, juicios, catástrofes, tsunamis, temblores, terremotos. Me dijeron que tembló creo en Ojinaga, Chihuahua, se sintió en El Paso, se estremeció. Ya está la gente ahora sí asustada, ¿verdad? Que se estremezca más la tierra. La Biblia dice en Isaías, profeta, que la tierra se va a mover como un borracho. Para un lado y para otro, como un borrachito. Con sus habitantes dentro. Bendita la gloria de Dios. Cuando empiece la tierra a moverse, y esos de California que ya les viene la falla de San Andrés, pero geológicamente es lo que se dice, bíblicamente es un juicio tremendo lo que va a caer. Así es que arrepentíos de todo corazón. Vuelvo y repito con aquel mensaje que di aquella hermosa tarde. Bendito sea el Señor. Ante Dios la iglesia vive de forma miserable en el espíritu. Vivir en el espíritu no es vivir una vida sensacionalista, no es vivir una vida emocionista, no es vivir una vida sobre espiritualista. Vivir en el espíritu es andar, como dijo Pablo, andar en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y aclaró que era andar en el espíritu, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso es andar en el espíritu, que ames a tus hermanos, que seas paciente, ¿verdad? Que tengas templanza, que vivas en gozo, porque hay cara de limón, nunca se gozó. Ya con la carota llegan a la iglesia, ¿verdad? Y ya llegan todos pálidos, todos, no sé qué les pasó, o sea, no sé qué le sucede a la gente como que quiere que llegue y ándele, pásele por aquí, señor presidente, ay, señorita modelo fulana de tal. No, señores, llega a la iglesia con gozo en el corazón, porque ahora que no tienes iglesia, que no tienes un santuario donde congregarte, ahora estás, ¿verdad? Hasta la llamada y pastor, ¿cuándo se abre la iglesia? Bendito Dios, ¿verdad? Ahora sí, bendito sea el Cristo de la gloria. Hay que valorar lo que Dios nos ha dado, hay que valorarlo de todo corazón. Bendita la gloria del Señor. Y como siempre, hermanos, estoy muy contento, muy feliz. Lo único que me hace falta aquí es un café. Bendito sea el Señor. Pero estoy muy contento, muy feliz. Así predico el evangelio. No puede ser de otra línea, no puede ser de la línea de, como les dije aquella ocasión, no puede ser de la línea de que mira que Dios te va a regalar este motivo, ¿verdad? Y que mira que Dios te va a mandar una legión de ángeles. Yo no puedo predicarte de esa manera. Tengo que hablarte
lo que está viviendo la iglesia de Jesucristo y cómo necesitamos nosotros volvernos. Me incluyo, me incluyo, porque también me cargo un carácter de repente de cuidado. Entonces me incluyo, bendita sea la gloria de Dios. Me incluyo, desde aquí comienza la palabra. Aleluya, bendito sea el Cristo de la gloria. O sea, aquí nadie se salva. Hasta yo mismo me mocho la cabeza, me arranco un brazo con la palabra del Señor, que es como una espada o más cortante que una espada de dos filos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Oh, bendito Dios. ¿Le sigo, hermanos? Bueno, vamos a seguirle. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y luego le dice el Señor a la iglesia de la Odisea que estás desnuda. Ay, Señor. No, la verdad, quieren que cambie el mensaje. Miren, que está desnuda, sus vestidos de gloria, de santidad, sus vestidos que había limpiado la sangre del Cordero, los ha perdido. Está desnuda delante de Dios. Estar desnudo es estar viviendo en vergüenza delante de su presencia. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y la Biblia nos dice aquí que atentos, compremos oro refinado en fuego para vestirnos. Lo único que nos puede vestir es la presencia del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos proféticos, La iglesia ciertamente llegará un momento en que compre el oro refinado en fuego en los últimos tiempos, que será la generación del rapto, la generación que será arrebatada por el Espíritu de Dios. Será rica en el Espíritu. Así es que si estamos en medio de la Odisea, hermanos y hermanas, yo les invito que no seamos igual que los demás. Que si el otro no quiere orar, que si tu esposo no quiere orar, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Ahí está la esposa, para todo quiere al viejo, ahí está ahí un lado. Y si él no ora, yo tampoco oro. Aleluya. Y si él no lee la Biblia, tampoco yo leo la Biblia. Y si él no va a la iglesia, tampoco yo. Pues también te vas a quedar. Cuando Cristo venga, también te vas a quedar en esta tierra. Porque si él no, ¿verdad? Y también hay... no me voy a disculpar por la palabra, porque lo voy a hacer metafóricamente, aunque es la verdad. También están los mandilones. No pueden hacer nada sin la vieja. No pueden hacer nada. Si su esposa no va con ellos para la iglesia, tampoco ellos van. Si su esposa, ay, es que me duele la cabeza, y ahí también está él, ay, sí, también te vas a quedar cuando Cristo venga, porque no creas tú que las cosas las vas a tomar a la ligera. Ay, bendita la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que seremos ricos en el Espíritu, pero ¿cómo? ¿Cómo? No estamos para vivir de esa manera, sino para decirle al Señor, si mi esposa no quiere, voy a orar por ella. Y voy a ir a congregarme y voy a interceder por mi esposa y el Espíritu Santo va a obrar en ella. La esposa tiene que decir, si mi esposo no quiere nada contigo, Señor, tú transformaste al apóstol Pablo, yo voy a orar por él, yo voy a pedirte por él y tú te vas a glorificar grandemente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es la Biblia, mis hermanos. Así es la palabra del Señor. Entonces, estamos viviendo en tiempos complicados. Será vestida esta iglesia de blanco. Recibirá vestiduras de santidad. Será ungida con el Espíritu Santo para alcanzar el máximo nivel de exaltación y poder ser levantada y estar en gloria. Vean ustedes, quiero leerles lo que el apóstol Pablo dijo sobre las características de la iglesia que será arrebatada. Por eso dije que el tema es la apostasía, el rapto y el fin de la era de la iglesia. Vean que el apóstol Pablo habló de las características de la iglesia que se va a santificar antes de que Cristo venga. Ya hablé un poco de la Odisea y de lo que estamos viviendo como la séptima etapa de la iglesia. Ahora voy a hablar de cómo la iglesia necesitamos vestirnos en santidad para ser arrebatados. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 25, dijo de la siguiente manera: maridos,
amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Vean ustedes las características proféticas de cómo el apóstol Pablo mira a la iglesia en los últimos tiempos. Pablo está diciendo que la iglesia que se va a presentar Cristo en el día cuando Él aparezca, ¡ay, bendita la gloria de Dios! Porque ya hay gente que no aparezca, que no. Es que todavía no estoy preparado, no soy generación de víboras, Ay, que no llegue todavía, ¿verdad? Porque, ay, bendito sea el Señor, es que no estoy listo. ¿Y qué esperamos? ¿Y qué esperamos para estar, que otra catástrofe? ¿Qué esperamos? Bendito Cristo de la gloria. Atentos, una iglesia santa. Santificarnos en la oración, santificarnos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Varones a través de la Biblia, porque te avientas 4 horas viendo el fútbol, ahí le sigues este partido, está tu partido ahí, ¿verdad? América contra Chivas, 2 horas, luego termina ese y luego te vas al de los Tigres con quién no sabe quién, y entonces de repente ya te aventaste otras 2 horas, ya llevas 4 de mugrero, bendita sea la gloria de Dios. Y la palabra de Dios, si tú le hubieras incluido esas 4 horas, varón, esas 4 horas a la palabra de Dios, habría entrado la luz de la revelación por tus ojos, que son las ventanas del alma, y tu vida habría de recibir algo especial de parte de la palabra de Dios. Igualmente, hermanas, igualmente, metidas en otras cosas, recuerden entonces, la santificación es progresiva y la obtenemos en base de la oración, de la lectura de la palabra del Señor, del servicio al Señor en todo tiempo. Pablo dice que él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que se ha apartado del mundo, una iglesia que le ha dicho al mundo no. El problema de hoy de muchos es que confunden las garras con la santidad. Las garras. Vean lo que les voy a decir, la garra. Las mujeres, por ejemplo, confunden la falda con la santidad. Yo le invito a usted que me está escuchando, a que busque el origen de la falda. Viene desde los tiempos egipcios, aunque la falda no es bíblica, no está en la Biblia, pero viene desde los tiempos de los egipcios, que se ponían falda, del Imperio Romano, y por ahí va escarbándole hasta que llega a las modas, donde encontramos que los homosexuales, las lesbianas, etcétera, etcétera, participaron en la elaboración de faldas. Yo no estoy hablando de la garra, porque la garra se queda. La vez que Cristo, la única vez, atentos, la única vez que Cristo habló del vestido, de la ropa, fue cuando dijo, no os afanéis, ¿por qué habéis de vestir? Eso es todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir? Yo cuando hablo de la santidad, no embarro la doctrina de la santidad que es tan pura, tan hermosa, con la garra. Yo no hablo de eso. No pierdo mi tiempo en esas estupideces, con todo respeto. Cuando hablo de la santidad, me refiero a que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irrepresiblemente. Y alguien dijo, ahí está el cuerpo. Sí, pero se refiere a los miembros del cuerpo. A tus ojos, que no prestes tus ojos a la lujuria, que no prestes tus oídos al chisme, que no prestes tus manos al pecado, que no prestes tus pies que se apresuran a derramar sangre. A eso me refiero. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando hablas del espíritu y del alma, habla de una santificación progresiva. Tengo mucha palabra para hablar de la santidad, mucha. Me siento con cualquiera me siento, hasta para un debate. De verdad se lo digo y con mucho respeto, con cualquiera me siento para demostrarle bíblicamente, teológicamente, que la santidad no tiene nada que ver con las garras. Las garras se pudren aquí y se quedan en esta tierra. Lo que Cristo viene a buscar es algo más importante, es tu alma que está en juego. Bendita la gloria de Dios. Ahora, ¿entonces podemos vestir como nos dé la gana? No.
Porque hay códigos sociales y también hay códigos morales y también hay códigos espirituales, claro que sí. Y nuestras hermanas deben de vestir con pudor y modestia. O sea, de una forma hermosa, de una forma que no enseñen sus partes íntimas. Lo mismo los hombres. Pero fuera de ahí, con cualquiera me siento. Bendita sea la gloria de Dios. Número 2. Viene a buscar una iglesia pura. ¿Una iglesia pura en qué sentido? Purificada mentalmente, moralmente, espiritualmente. ¿Y cómo se purifica la iglesia? ¿Con la predicación del pastor? No. ¿Cómo se purifica la iglesia? Con los libros de iglecrecimiento que te están dando hoy en día, ¿no? Y robóticamente te tienen, ¿no? Estos movimientos, mira. Y luego te metes y ok, este es el libro de iglecrecimiento. Así vas a dirigir a un alma, así, luego la llevas a un preencuentro y luego, luego entra a un encuentro y luego un posencuentro y luego que a una escuela de discipulado de no sé qué tanto. Y robóticamente, así no trabaja el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo trabajó de esa manera. El Espíritu Santo en cada predicación por el poder de la palabra de Dios transformaba las almas. El iglecrecimiento es una filosofía que está simplemente empujando, forzando a la iglesia a un crecimiento, y cuando esas almas están ahí, como los llevaste robóticamente, ¿sabes qué llega a suceder? Como fueron robóticamente enseñados, se apartan de esas iglesias y se pierde un montonal de gente porque nunca el Espíritu Santo las transformó. Fue una filosofía y de iglecrecimiento lo que afectó a esas personas. Bendita la gloria de Dios. La purificación no viene por ahí. La purificación de la iglesia del Señor es a través de la palabra de Dios. Por eso dice Efesios, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bendito Cristo de la gloria. Muy bien. Número 3, una iglesia sin mancha viene a buscar el Señor. Sin mancha, sin mezclas, sin doble vida. Una iglesia que no es hipócrita, una iglesia que no tiene mancha delante del Espíritu Santo. Número 4, una iglesia sin arruga, esto es, sin defectos, una iglesia limpia, una iglesia pura, bendito sea el Señor. Número 5, una iglesia separada del mundo, ni cosas semejantes, como dice Pablo. La iglesia original de los apóstoles, que no era una copia del mundo, era una iglesia santa. Tenemos que llegar al estado espiritual en el cual vivía la iglesia de los apóstoles. ¿Es eso imposible? Para Dios no es imposible. La iglesia llegará a ese estado espiritual que tenía la iglesia primitiva, porque esa es la iglesia que será arrebatada, que será llevada para estar en gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Escuchen esto, la iglesia será tan santa en el final de los tiempos porque comparará oro refinado en fuego, repito, porque se avivará, siendo parte del contexto de la Odisea, resurgirá un remanente lleno de Dios, de lo que estoy describiendo, que se va a santificar a ese grado. Entonces, ven ustedes, una iglesia tan santa que va a llegar a parecerse a Cristo, así como lo oye. ¿Dónde dice eso? En el libro de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, se nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo dice, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Pero esta frase sobre todo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La palabra griega jairomai quiere decir tomarse uno a sí mismo. Es decir, apoderarse de sí mismo. Por eso la iglesia se va a parecer tanto a Cristo, que Cristo cuando descienda sabrá quiénes son los suyos, sabrá quién es su cuerpo realmente. Por eso dice, os tomaré a mí mismo, porque la iglesia se va a parecer a Cristo en santidad, en purificación y en la proclamación de la palabra de verdad que es en Cristo Jesús. Bendito Dios. Ahora bien, una vez que la iglesia sea arrebatada, esto se llama
arrebatamiento, rapto, que es una doctrina completamente bíblica y que ya nadie está predicando de esa, salvo unos cuantos predicadores, escatólogos y otros hermanos que están hablando del arrebatamiento. Muchos pastores que no están hablando de esto, porque luego dicen, es que ¿para qué hablamos? Es que nada más están enfocados en el arrebatamiento y después nos desenfocamos, ¿verdad? De la obra aquí en la tierra. Pues te desenfocarás tú. Tú eres el que te desenfocas si hablas del arrebatamiento porque ya te sientes en gloria. No, están enfocados en el arrebatamiento. Una iglesia que está enfocada en el arrebatamiento es una iglesia que sirve al Señor en la tierra. Bendito Cristo de la gloria. Entonces se cae ese concepto, ese argumento. Ser arrebatados, arpagisometa. Esta palabra arpagisometa quiere decir arrebatados, trasladados, llevados para estar en gloria. Y esto es muy importante que lo sepamos. Recibir al Señor en el aire debe ser nuestro más grande deseo y anhelo. La palabra también griega arpazo quiere decir apoderarse, ser jalados de una manera sobrenatural de la tierra. Y Cristo está a punto de aparecer por su pueblo. Vean ustedes cómo dice la Escritura. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga, que en cualquier momento puede ocurrir, lo primero que va a suceder es que millones de muertos, de aquellos que murieron en Cristo, se van a levantar. Habrá cementerios vacíos. Las tumbas quedarán abiertas. El terror será tremendo para los que se quedan al mirar esas evidencias. Y yo sé que los gobiernos se van a inventar cualquier cosa, como lo que se están inventando hoy en día con el coronavirus. O sea, se van a inventar cualquier cosa con tal de que no se crea a lo que ha acontecido. ¿Qué fue? Que millones de personas, millones de seres humanos que murieron en Cristo, millones de evangélicos, fueron resucitados porque le creyeron al Señor, porque amaban al Señor, porque se santificaron, se purificaron, porque era una generación realmente que amó al Señor. Será levantada para estar en gloria. Hay una palabra bien tremenda que Dios le dice al profeta Daniel, hablando de otra cosa. Nada más voy a hacer un paréntesis, que no está en el tema del rapto, porque Daniel va a resucitar después, el profeta y todos los del Antiguo Testamento. Pero hay algo que el Señor le asegura a Daniel en el capítulo 12. En el último verso le dice, pero tú, Daniel, irás hasta el fin. Y le dice, y te levantarás y recibirás la recompensa al final de los días. Eso es, te aseguro la eternidad conmigo. Yo deseo de todo corazón que tengamos segura la eternidad con Cristo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Cuando resuciten los muertos será un golpe tremendo a la muerte. Tremendo. El primer golpe a la muerte es cuando la iglesia se levante, vaya para estar con el Dios vivo en gloria. Bendito sea el Señor. Y la Biblia nos dice que el arrebatamiento puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Como dije en la otra ocasión, nuestros parpadeos van casi de 23,000 a 24,000 veces diarias, es lo que parpadeamos, lo cual significa que Cristo podría aparecer en 24,000 secciones del día. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para volar con Cristo? Pues bueno, preparemos nuestro corazón porque muy pronto volaremos para estar con el Señor. Y finalmente, ¿qué sucederá después de la era de la iglesia? ¿Qué va a suceder una vez que la iglesia sea llevada? Según la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando el apóstol Juan es arrebatado, le dice el Señor así, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La palabra sube acá implica
arrebatamiento, implica rapto, porque el apóstol Juan no solamente era un miembro de la iglesia, sino que era una columna de la iglesia. Era uno de los líderes y fue uno de los líderes más sobresalientes de la iglesia. Fue una de las columnas, según la Biblia, de la iglesia primitiva. Que Juan haya sido arrebatado en el capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis, implica el arrebatamiento de la iglesia. Porque escuchen, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la iglesia de Cristo todavía está en la tierra de Apocalipsis. Pero en el capítulo 4, desde el capítulo 4, en un análisis profundo, desde el capítulo 4 de Apocalipsis, unos han dicho desde el capítulo 6, pero les puedo asegurar que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia ya no aparece en la tierra, sino que aparece en los cielos, celebrando las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, otra de las evidencias profundas de que la iglesia ya no se encuentra en la tierra, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, a partir de ahí la iglesia vuela. ¿Cuál iglesia? La séptima etapa de la iglesia y todos los que murieron en Cristo en la historia. Pero esa séptima etapa, que ya no es la Odisea, la tibia, ahora fue aquella iglesia que compró oro refinado en fuego. Ahora, vean ustedes que el lenguaje cambia completamente, porque la iglesia cuando ya no está en la tierra, entonces ¿quién aparece en el escenario del mundo? El pueblo de Israel. Y todo el lenguaje apocalíptico se torna completamente hacia el pueblo de Israel. Usted puede ver este tipo de lenguaje a partir del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Se habla del tabernáculo en Apocalipsis 15:5, se habla del arca del pacto en Apocalipsis 11:19, se habla del altar en Apocalipsis 8 del 13 en adelante, se habla del incensario en el capítulo 8 verso 3 al 5, se habla de trompetas del capítulo 8, de plagas, se habla de sellos, se habla de pergaminos. O sea, todo este lenguaje es completamente israelita, no de la iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. Eso nos dice a nosotros que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 la iglesia ya no está en la tierra. ¿Y qué es lo que sucede en todo ese periodo? ¿Saben qué sucede? Caen las copas de la ira de Dios, caen los juicios masivos de Dios sobre el mundo entero, pagano, impío. Cae sobre el mundo las peores tragedias, las úlceras, las pestes, las plagas, la oscuridad. Impactan el planeta, hay señales en el sol, hay señales en la luna, el aire se contamina, el agua dulce. Hay un tremendo caos mundial, pero la iglesia donde está ha desaparecido y está en la presencia de Dios. Vean cómo el apóstol Pablo nos narra de cómo Israel, el pueblo de Israel, entrará en acción una vez que la iglesia ya no está. En Romanos capítulo 11, verso 25 se nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Una vez que la iglesia sea arrebatada, nosotros estaremos en gloria con el Señor Jesucristo y el pueblo de Israel entra en el escenario del mundo a volver a recomenzar su historia. Aunque Israel sigue, obviamente, históricamente, ¿verdad? En el mundo sigue marcando la historia. Esto será de una manera especial, porque recuerden que la iglesia vive el paréntesis escatológico de Dios para aquellos que saben. Bendito sea el Señor. Dios en su eterno conocimiento determinó que su iglesia no pasará la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y aquí voy concluyendo. La Biblia nos dice que el tiempo de la angustia de Jacob se acerca. La gran tribulación está a las puertas. Ya está todo listo para que el anticristo, para que el falso profeta, para que Lucifer, el Señor lo reprenda, entren en el escenario mundial. Y nosotros, como la Escritura nos ha dicho, somos la iglesia de la Odisea, sí,
pero esta iglesia también compró oro refinado en fuego y necesitamos buscar al Señor de todo corazón. Yo no puedo perder el tiempo en medio de este caos y de esta crisis, pero tengo que decirlo de esta manera. Los tiempos se están cumpliendo ante nuestros ojos.